Relación de peso, producción y condición corporal en vacas doble propósito. En el ganado vacuno doble propósito, el peso, la condición corporal y la producción influye de forma directa en la rentabilidad de la actividad ganadera. La condición corporal de los vacunos tiene como fin determinar qué grado de reservas corporales tiene el animal, sin importar la estructura, tamaño y peso vivo. Generalmente las correlaciones de pesos corporal y producción de leche no se realizan de forma consciente. Esto se puede ver al tiempo de lactancia, en el que las mediciones son llevadas a cabo, relaciones genéticas de condición corporal y peso corporal, de igual forma el grado de movilización de los tejidos, a través de la lactancia. Expertos en el tema aseguran que los promedios de la condición corporal de los vacunos durante la etapa de lactancia sí tienen correlación genética y fenotípicamente con los rasgos de la producción. Algunas investigaciones al respecto han resaltado la importancia de los cambios en peso, como en la condición se originan de correlaciones con producción de leche. En un estudio, donde 13 vacas F1 resultado del cruce de CU por Holstein, con 4 en condición corporal en una escala de 1 a 5, fueron formados dos grupos utilizando un diseño completamente al azar. En el manejo nutricional, las vacas integrantes del grupo 1 se manejaron con sistema de pastoreo rotacional en praderas, con la suministración de forma permanente de sal mineralizada, 2 kilogramos de semilla de algodón por vaca por día y agua. En el segundo grupo el manejo fue idéntico, con la diferencia que no fue proporcionada la suplementación. Los resultados obtenidos en este estudio fue posible determinar que sí existe correlaciones favorables en la variación de peso y condición corporal de las vacas suplementadas con las no suplementadas. También fue posible determinar que sí existe correlación positiva en la variación de la condición corporal con la producción de leche en las vacas no suplementadas, caso contrario en las vacas que fueron suplementadas. En las correlaciones de variación de condición corporal y peso corporal de las vacas no suplementadas con las suplementadas, se demuestra que las vacas al momento del primer parto, que son manejadas en sistemas de pastoreo, pasan por una pérdida de peso al mismo tiempo que una disminución en la condición corporal durante la etapa de la lactancia temprana. En la producción de leche versus el peso corporal de las vacas, se logró determinar que existen correlaciones positivas, no vacas no suplementadas, lo que en otras palabras demuestra que todas las vacas perdieron peso al mismo tiempo, que minimizaron la producción de leche. Se podría llegar a pensar que la producción de leche, en la etapa de lactancia temprana en las vacas de primer parto, depende directamente de las reservas corporales, como consecuencia de una menor ingesta de alimentos durante esa etapa, razón por la cual no se logre satisfacer todos los requerimientos de energía utilizados para la producción, por lo que la vaca utiliza sus reservas corporales. Podemos concluir que la suplementación con la semilla de algodón puede contribuir a la mejora de la producción de leche y condición corporal en las vacas de primer parto, cuando son manejadas en sistemas de pastoreo.